Bueno, quería en primer lugar hacer un cierto balance. Y aclaro que es balance, no son conclusiones, ¿no? Desde el primer momento decidimos que no íbamos a sacar una declaración de Madrid o una declaración del Círculo de Bellas Artes, ¿no? Porque era prematuro. O sea, que además lo importante era tener una conversación, ¿no? Y no ir tanto orientados a un producto, ¿no? Pero sí podemos, creo, hacer un balance y, claro, para hacerlo, la línea de base tienen que ser los objetivos que nos dimos cuando iniciamos este proceso, que los tienen ustedes en la nota conceptual. Yo no voy a releerlos en detalle, pero sí mencionar algunos elementos para tratar de recoger lo que se ha hecho en este día y medio, ¿no? Nos planteamos, en primer lugar, ¿no?, que este seminario debería servir, digamos, una vez más, pero sigue sin ser suficiente probablemente, reexaminar la realidad del desarrollo de América Latina, más allá de los criterios de clasificación basados en la renta per cápita, y ir avanzando hacia esa nueva concepción del desarrollo entendido como un proceso multidimensional, ¿no?, en el que, como se ha dicho muy acertadamente, no tenemos que pensar en términos de umbrales o de criterios tan simplificadores como los que hasta ahora hemos tenido. Examinar otros criterios, otros indicadores, ¿no?, y sobre todo pensar en el desarrollo en la lógica de los ODS, en una lógica alineada con los ODS, ¿no? Esto creo que hemos tomado conciencia, la que ya teníamos además añadida, respecto a las profundísimas implicaciones que tiene la Agenda 2030 en términos de nuestro concepto de desarrollo para nuestros propios países y para el conjunto del sistema internacional. También teníamos como propósito de este seminario examinar conceptual, empíricamente, el enfoque, ¿no?, o la propuesta del desarrollo en transición, y en particular en lo que afecta especialmente para América Latina y el Caribe, en esa doble dimensión conceptual, pero también normativa, ¿no?, de propuesta de política, porque nos orienta. Claramente es un concepto que no solamente contribuye a nuestra mejor comprensión, sino que también debe tender a orientar nuestra actuación. Y hemos tenido oportunidad de repensar la Agenda 2030 en América Latina a partir de esas 4 trampas del desarrollo que se nos han planteado: la institucional, muy relacionada con el ODS 16, aunque no solo, ¿no?, la ambiental, la referida a las vulnerabilidades y las desigualdades, ¿no?, y la trampa productiva, que afectan, pues, a 4 de las P's de esta gente, ¿no? También nos habíamos planteado analizar las implicaciones conceptuales, institucionales y operacionales de la Agenda 2030 para las políticas de cooperación al desarrollo con América Latina, al margen de consideraciones de nivel de ingreso, tanto para España como para la Unión Europea y otros organismos multilaterales. Y en ese sentido yo quisiera destacar que esa reflexión, y esto es muy importante, la hemos tenido colectivamente, ¿no?, porque este ha sido un seminario en el que hemos podido coincidir muchos, si no la mayoría de los actores desde el sistema español y también como Estado miembro de esas 2 comunidades, de esa Comunidad Iberoamericana y de la Unión Europea, de las que somos parte, ¿no? Y descender hasta donde hemos podido llegar, ¿no?, a las implicaciones que tiene todo esto en términos de estrategias concretas de cooperación más diversificadas a la medida de cada socio y ámbito de los ODS, ¿no? Y algo hemos podido hablar sobre el papel que tiene, más allá de la ODE, el diálogo sobre las políticas, ¿no?, el papel de la capacitación y la formación, los retos de la intersectorialidad, de la lógica multiactor, de las alianzas públicas y privadas, de la localización de la agenda, el papel de los gobiernos no centrales, etcétera, etcétera. Revisar los mecanismos de financiación. Bueno, afortunadamente, bienvenido, secretario de Estado. No. Bueno, aquí no te beso. Vale. Perdón. Bueno, secretario de Estado, estábamos repasando los objetivos, ¿no?, y tratando de recapitular así sobre lo hecho en este día y medio. Y nos habíamos detenido en ese otro objetivo del seminario, que era revisar los mecanismos y vías de financiación del desarrollo presentes en la región, los tradicionales y los innovadores, ¿no? En concreto, entre ellos mencionábamos el de la financiación combinada o blending, que ha aparecido en esta última sesión y ha suscitado, como hemos tenido ocasión de ver, pues
un interesante debate que sobre todo pues, nos abre, ¿no?, a la relevancia que va a tener este tipo de mecanismos en el futuro. Conocer, y este era un objetivo también muy importante, conocer y valorar, ¿no?, la experiencia, el acervo, los aportes, ¿no?, de aquello que se viene haciendo ya desde hace tiempo, en lo que ha habido importantes aprendizajes, que es cooperación sur-sur, particularmente en el ámbito iberoamericano, la cooperación triangular y horizontal, por ejemplo, con las experiencias muy importantes de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, de la FIAP, ¿no?, y, en particular, ¿no?, aquellos que suponen fortalecimiento de capacidades, generación y difusión de conocimientos y tecnología, así como los de carácter financiero. Uno de los propósitos de este seminario era que también diéramos visibilidad y tomáramos conciencia de la relevancia que tiene esta experiencia, ¿no?, y lo que puede aportar en ese enfoque, en esos enfoques de desarrollo de transición u otros que se están poniendo en marcha para alinear las políticas de cooperación con la Agenda 2030. Solamente decirles, en relación a estos objetivos, que seguiremos insistiendo y seguiremos dando la tabarra con estas cuestiones si, digamos, nuestros amigos y socios lo tienen también a bien, con una lógica inclusiva y contando con todas las instancias. Creo que de esta última mesa pues, hemos tomado conciencia de que tenemos, por ejemplo, una agenda importante en relación al marco financiero plurianual, en relación al nuevo instrumento, en la que desde los Estados miembros, ¿no?, se pueden hacer todavía aportes, porque hay espacio para la mejora, para afinar estos instrumentos. Y luego viene la fase de programación, ¿no? Y ayer, en los pasillos, que son también importantes en estos seminarios, pues se nos reclamaba a los actores españoles, ¿no?, a que pudiéramos aportar ideas, ¿no?, porque va a ser necesario hacer un ejercicio importante de innovación de cara a esos nuevos instrumentos, esos nuevos programas que tienen que ver la luz y además relativamente pronto, ¿no?, porque empezamos en 2021 con el nuevo ciclo, no solamente financiero, sino el nuevo ciclo de programación, ¿no? Hecho este repaso, es obligado, necesario y gozoso hacer unos agradecimientos, ¿no?, expresar unos agradecimientos a todas aquellas instituciones y personas que han hecho posible este seminario. Y quisiera insistir de nuevo en una idea que ya he tenido, que ya pude expresar aquí, ¿no? Y es que hemos tratado, con el mejor digamos, con mayor o menor acierto, hemos tratado de la Fundación Carolina de que este fuera un ejercicio lo más inclusivo posible. Y desde una fecha bastante temprana, ¿no?, ya conté el primer día, evoqué ese encuentro en la antigua Guatemala, ¿no?, esa asunción de los mandatos que surgían de la cumbre de Antigua, esas primeras reuniones, pues que, digamos, hemos estado funcionando en estrecha coordinación y comunicación con las instituciones que han estado aquí, ¿no? De hecho, la nota conceptual, el propio programa, se han enriquecido notablemente con los aportes que se han hecho desde todas las partes. Y esto es algo, bueno, muchas veces se ha dicho en la mesa y gracias a la Fundación Carolina. No, es al revés. Gracias por nuestra parte a todas y todos los que habéis estado implicados en este esfuerzo, porque creo que pone de manifiesto que no sumamos, multiplicamos, si tratamos de generar cosas juntos dentro de este sistema. Y en parte mi agradecimiento tiene que ver, nuestro agradecimiento como fundación tiene que ver con esto, ¿no?, con ese esfuerzo colectivo y esa reflexión colectiva que creemos representa este seminario. Quiero agradecer a todas estas instituciones, a las que forman parte de nuestro patronato y nuestra Junta Rectora. En particular, a la Fundación ICO, como parte de nuestro patronato, a través de su presidente, José Carlos García de Quevedo, que nos ha respaldado formalmente en términos de recursos y también de aportes en cuanto al contenido para la realización del seminario. Muchas gracias. A la Secretaría de Estado de Cooperación para Iberoamérica y el Caribe, muy presente y que ha dado pues, todo su respaldo entusiasta a que el seminario pudiera hacerse, ¿no? A quienes en esa suerte de comité, más o menos formal o informal, han participado y han hecho aportes. Desde luego, la agencia, ¿no?, a través de Aina y de Aina Calvo y de Carmen Castilla. A la FIAP, que ha estado también ayudando y colaborando con mucho entusiasmo, a través de Ana Terrón, Vicente Palacios, Ignacio Soleto, Tobías Jung. A la Dirección General de Planificación, a la Dirección General de Políticas para el Desarrollo Sostenible, lapsus del pasado, ¿no?, a través de Gabriel Ferrero y de Teresa Barba. A la Secretaría General Iberoamericana, Rebeca,
¿no? Que nos habéis acompañado y nos habéis hecho aportes muy importantes, ¿no? Tanto a través de la figura y la implicación personal de su secretaria general, Rebeca Greenspan, como de María Salvadora Ortiz y de Martín Rivero, ¿no? que ha estado también con nosotros. Al Centro de Desarrollo de la OCDE y a la propia organización como tal. Mencioné, aunque no ha estado aquí, a Federico Monaglia, ¿no? que tuvo ideas muy valiosas en un primer momento, ¿no? A Sebastián Nieto, a Rita da Costa, Mario, desde luego, ¿no? Mario malo. Mario, bueno. Mario bueno, Mario malo. Bueno, y también a Silvia de Rin Pagneto. Cepal, Mario, el otro Mario, Cimoli, ¿no? También apoyo entusiasta, y quisiera desde luego mencionar a Sebastián Rovira, ¿no? Que no ha podido estar con nosotros, pero también ha colaborado mucho en la realización de la actividad. En la propia Secretaría de Estado, además de Juan Pablo, a Jorge Frien, a Guzmán Palacios, a Rafael Soriano, ¿no? Que nos han guiado y acompañado en todo este proceso. A todos nuestros ponentes, no teman, no los voy a repetir, ya conocen sus nombres, ¿no? Y desde luego al equipo, estas cosas no se hacen solas. El equipo de la Fundación Carolina en comunicación, Virginia, María y Nuria; en análisis, Tomás, Erika y José Andrés; en todo lo que ha sido el apoyo organizativo y logístico, Cristal, Mónica, Arturo y Teresa. Muchas gracias. Y, por supuesto, también en la Fundación ICO, porque la Fundación ICO no solamente ha aportado materia gris, sino que ha hecho incluso gestión, y esto es importante también reconocerlo, ¿no? A Gloria Peñafiel, la directora de la Fundación; Laia Moreno, Begoña, María José, Almudena, muchísimas gracias también por todo el apoyo. Y, por supuesto, a todas y todos ustedes que han hecho aportes desde en los debates, en los pasillos, en las conversaciones de un altísimo nivel, y, sobre todo, además, una cosa importante, ¿no? Hay que decirlo también, que nos han acompañado en las redes, ¿no? Tengo que decir que fuimos en las primeras horas del seminario trending topic en España, ¿no? Yo nunca pensaba que un seminario técnico, ¿no? y de algo positivo. Claro, y de organizaciones que están en esto, pues que estas cosas pudieran llegar a convertirse en trending topic. Bueno, pues está muy bien. Bueno, por mi parte nada más. De nuevo, muchísimas gracias, y vamos a dar a continuación la palabra en este acto de clausura, ¿no? A las personas que me acompañan en la mesa, comenzando por Mario Pecini, director del Centro de Desarrollo de la OCDE. Muchas gracias. Muchísimas gracias por agradecer también la lista de personas que han contribuido, como todo, a la realización de este evento, porque en mi juicio este evento fue muy exitoso. Personalmente he aprovechado mucho de este debate, entonces me gustaría que la Fundación Carolina también pueda ir siguiendo en este camino, organizando con la misma capacidad y calidad eventos de discusión como esto, en lo cual he recibido la mejor crítica que ha hecho que un investigador Leo, como la crítica que Andrea nos ha hecho. Entonces hay mucho resultado también lateral en esta discusión. Ahora, a mí me parece que el tema que estamos discutiendo aquí es extraordinariamente importante. Me recuerdo que una de las ocasiones en la cual se había discutido de este tema era inmediatamente después, como hoy, la ministerial de la OECD. Esta ministerial estaba presidida por Macron. Y me recuerdo su discurso, como un discurso particularmente impresionante. No es el caso de todo su discurso, de mi punto de vista, pero en ese discurso él recordaba cómo el multilateralismo no tiene alternativa, porque hoy tiran vientos que pensábamos de deber olvidar. Los vientos a los cuales se refería, creo, lo pensamos todos. Entonces la situación es particularmente complicada y no veo otra solución a una represa fuerte y organizada del multilateralismo. Ahora, ¿de qué habemos discutido en estos 2 días? Exactamente de esto. ¿Qué tipo de sistema de cooperación internacional debemos poner en marcha frente a una serie de desafíos que hacen que debemos reconocer que los esfuerzos del pasado necesitan ahora no tanto un band-aid, ma de repensar el modelo de base, el modelo fundamental. Yo soy convencido, salgo de esta reunión más convencido que cuando empezó,
que España pueda jugar un papel particularmente crucial en este marco. Antes de todo, porque como demuestra el seminario, está convencida de la idea, como demostró todo el debate, y sobre todo porque alrededor de España se pueden crear alianzas, pero tengo dificultad de identificar muchas otras vanguardias. Entonces creo que si el sistema de España que se está repensando tiene claro el desafío que tenemos, el papel también europeo que puede jugar el país, creo que seguramente nos va a ayudar todos, a nosotros de contribuir como podemos en este esfuerzo. Ahora, el ministro Borrell, cuando habíamos empezado la discusión, nos ha enviado un desafío. Ha dicho, sí, muy bien criticar el sistema pasado, pero ¿cuáles son las proposiciones que vienen de vosotros por construir un nuevo modelo de cooperación? Yo tengo 6 respuestas telegráficas que me he anotado. La primera es que uno no puede discutir el sistema de cooperación pensando solamente en la dimensión nacional, como nos había recordado Andrea. Por supuesto, hay una serie de consecuencias de la política nacional, pero hay también política internacional, y me refiero, por supuesto, a la política de trade, a la política de migraciones, que afectan la capacidad de maniobra y la política monetaria, incluido, por ejemplo, Estados Unidos en este momento, que afectan seriamente el margen de decisión de los países. Esto siempre va tomado en cuenta. ¿Qué significa? Que discutir de política de cooperación es también discutir de política internacional en sentido extenso, de política de relaciones, porque una afecta a la otra, entonces no podemos distinguir de manera rígida estas dos cosas. El segundo punto que me parece muy importante es en un nuevo sistema necesitamos de nuevos indicadores. Me ha confortado mucho el hecho que investigadores españoles han dicho nosotros ya habemos construido hipótesis para clúster de países o en otra manera por avanzar en este campo. El punto que me parece fundamental es de abandonar el leitmotiv que entendimos siempre en la conferencia. Sí, el PIB no funciona bien, pero no hay alternativa. Hay alternativa. Ahora empezamos a utilizarla en la toma de decisión pública, incluido en la orientación de los fondos, incluido en la orientación de la forma de cooperación. El tercer punto que me ha parecido claro es que la dimensión regional, no solamente internacional, es fundamental. Lo habíamos escuchado en la última mesa redonda. La dimensión latinoamericana, la dimensión África, la dimensión Asia del Sureste, la dimensión Asia Central, son dimensión fundamental. Una serie de soluciones en temas de desarrollo no pueden realizarse aisladas de esta dimensión regional. Lo vemos con el esfuerzo que está haciendo África y con la constitución de un mercado único africano. En este marco, en alguna medida, bypassando América Latina. Entonces, esta dimensión regional es fundamental. Yo pienso que no necesita subrayarlo porque en la reforma de las Naciones Unidas no está muy claro cuál va a ser el papel de la dimensión regional y cuál es el papel de la dimensión nacional. Y a mí no me gustaría un escenario en el cual eliminamos la dimensión regional por una verticalidad basada solamente su una unidad de intervención nacional. El cuarto elemento que me parece importante es el elemento de la estrategia de desarrollo nacional. Pensar que actuar bien política sectorial en un país en desarrollo y ser bueno en toda la dirección es una cosa irrazonable. Antes de todo, ir a ver un país en desarrollo y decirle, tú debes ser bueno en los 230 indicadores de MDGs, con 19 goals and 169 targets or 69 targets and so on, es una tontería. Produce frustración, punto. Si yo puedo ser capaz en toda esta dirección, no necesito desarrollarme. Ya lo soy. El verdadero elemento crucial es cómo uno construye prioridad y secuencia. Entonces, estrategia. ¿Y cuál debe ser el criterio por construir una estrategia? Una narrativa su qué ha sido el desarrollo en este país. La solución tecnocrática de incremento marginal nella implementazione di politica settoriale
no porta a nada, porta solamente a la fe que hay una mano invisible como en el mercado, también en la administración pública. Pero nosotros hemos destruido la capacidad de construcción de estrategia nacional en los países. Nosotros hemos dicho que planificación igual bolchevismo. Entonces se trataba de desmantelar el comisariado au plan en Francia y la experiencia de planificación en otros países. Ahora, ¿cómo se reconstruye una capacidad de identificación de estrategia nacional? ¿Solamente con los ejercicios de self-evaluation de los países que se hacen en julio a Nueva York? Por supuesto, no. Entonces, tenemos aquí un reto particularmente importante y creo que apareció muy claro que en este reto de construcción nacional, la dimensión local urbana y rural es indispensable. Los burócratas no les gusta porque nosotros estamos acostumbrados a trabajo sectorial. Pero si volvemos a mirar a los problemas, necesariamente los problemas tienen un lugar. Si queremos trabajar la informalidad, no hay un sector solo, y seguramente es diferente que hablamos de Nápoles o que hablamos de Milán. Entonces, la dimensión regional me parece importante. Y me ha parecido muy interesante que de esta mesa se ha dicho, quizá en verdad España no ha tenido una estrategia de desarrollo regional. Ha tenido los fondos estructurales, esto sí. Ha teorizado que la dimensión territorial se trataba con tren a alta velocidad, esto sí. Ha pensado que esto se trataba con la política edilicia, esto sí. ¿Ma ha tenido una verdadera política de desarrollo regional? Me parece importante como tema. En esta cuestión, las desigualdades y la dimensión de democracia y participación directa es imprescindible. ¿Qué están pidiendo los Gilets jaunes en Francia a hoy? Tu ministro no sabe cómo vivo yo. Me aumentaste la gasolina pensando que yo podía decidir por un otro medio de transporte, ma tú no sabes que yo vivo en zona rural donde no hay otro medio de transporte. Eso están diciendo. Entonces me parece que la dimensión democrática es una parte fundamental. El plan no se puede decidir solamente de un ministerio en la capital. Esto es fundamental. El quinto punto que me ha parecido interesante por responder a Borrell es cómo cooperar. Habemos todo dicho, me parece, que la dimensión bilateral de la cooperación es conectada a un modelo de cooperación del pasado, donde el elemento fundamental y prácticamente suficiente es la transferencia de dinero. Si entramos en una otra lógica, donde nos cambiamos experiencia de policy making, no es la cooperación bilateral fundamental, es la multilateral que necesita, y no solamente entre gobiernos. El último punto que me parece fundamental es cómo involucramos los países en la experiencia de cooperación internacional que ya existen. La política de cooperación de la Comisión Europea es probablemente la más importante que se haga en este momento al mundo. La modificación con el New Development Consensus de la Comisión, que ha implicación budgetaria, es seguramente la más avanzada desde este punto de vista en la política que se han afirmado. Pero cómo incluimos los países al interior de este cuadro es una pregunta abierta que debemos discutir. Y nuevamente creo que se debe discutir con un sistema país y no con los diferentes pedacitos que cada país se ha dado. Porque si lo hacemos de esta manera, la frantumación no nos permite de darle voz a los países. Estas serían mis 6 respuestas a la fin de la conferencia a la pregunta de Borrell. Termino con la palabra de un señor español que decía, ¡ay, qué camino tan largo! ¡Ay, mi aja valerosa! ¡Ay, que la muerte me espera antes de llegar a Córdoba! Sí, esto puede ser quizá mi caso. Córdoba es el sueño de todo, es la ciudad donde convivían civilizaciones diferentes, donde habíamos vivido una época extraordinaria, donde Maimónides nos ha aclarado antes de fuirse en Fez, pero es el sueño. Este sueño lo tenemos, quizá va a demandar mucho tiempo, pero cada uno puede hacer mi parte, bien que yo voy a morir antes. Bueno, gracias.
Sí. Bueno, de Mario a Mario, ¿no? Mario Cimoli, por favor. Bueno, gracias. La verdad que hay poco para adjuntar al debate. Quiero solo agradecer a la Fundación, quiero agradecer a los colegas que están en la mesa conmigo y me parece realmente que alguna característica que daría del debate es que este fue un debate inclusivo desde las instituciones, desde los países, y eso es un reflejo de una cosa que es necesaria, o sea, tener inclusión, y solo de la inclusión se pueden enfrentar muchos problemas y llevar adelante una política. Así que eso me parece importante, no solo porque estaban las organizaciones con su distinta forma, acción y mecanismos, sino también porque estaban los países. Y retomo también el liderazgo en esto de un país de América Latina, que toda la región es importante, pero de Uruguay, que ha jugado un papel extremadamente importante en llegar a este camino que estamos hoy. Y creo que lo de lo inclusivo me parece una cosa realmente importante. Creo que se dijeron muchas cosas sobre la Agenda 2030. Todos estamos claros que el contexto es difícil, es complejo, no es el que se preparó la agenda, pero todos estamos absolutamente convencidos que hay una guía, hay un modo que nos permite ser inclusivo, confrontarnos y debatir. Y este es un resultado que el seminario lo puso realmente sobre el tema. El tema de la agenda, la particularidad de la agenda, su construcción, su historia nos permite debatir, más allá de que estamos preocupados de lo que está pasando y de lograr las metas, los objetivos. Entonces, creo que es un resultado realmente importante. El otro tema que para mí es muy importante y quiero entrar en detalle es a la importancia de la Unión Europea y la importancia de la Unión Europea y España. E qui tolgo l'Italia di questo, scusate, però onore va dato a chi va dato onore. Entonces, creo que ese es un tema importante y en eso estoy muy de acuerdo con lo que dijo Mario Pezzini. Creo que hay un momento particular, histórico, donde Europa y España particularmente, no digo de esta forma de debate y de la lectura que se ha hecho y cómo la ha hecho el ministro y como seguramente va a ser el secretario después, hay un tema que es una ventana de oportunidad única. Y eso la verdad que hay que reconocerlo y hay que poner un buen papel. Cuando nace, y ahí creo que este seminario lo representa el rol de España, cuando nace el debate de por qué sacar el concepto de Development in Transition, puede a uno no gustarle el título, la canción, lo que sea, eso nace, y esta es la génesis más importante, nace porque hay algunas personas dentro de la Unión Europea, y también España es uno de los países que se da cuenta, que no se puede hacer política global solo con el comercio, a veces la macro, a verse otras instituciones, sino que es necesaria tener el pie de la cooperación, incluso para aquellos países que se habla que han llegado al ingreso medio. O sea, la política de cooperación es componente de la demás política. Y eso pienso que es un resultado crucial que salió continuamente durante el seminario. No podemos razonarlo separado. Sería un error de la Unión, sería un error de muchos de los países y es uno de los errores que se están cometiendo hoy de los mismos actores que ven el multilateralismo como algo negativo. Esa es la preocupación. Así que aquí hay un camino unido. Me preocupa y creo que el seminario que dará acto a eso y que dará acto a España, que quizás acá hay un temita que podríamos ponerle, lo citó Mario 1, y es el tema de lo regional. Acá hay muchas instituciones que trabajan en lo regional. FIAP trabaja en lo regional, la CEGIP trabaja en lo regional, nosotros trabajamos en lo regional, Mario trabaja en lo regional, un montón de instituciones trabajan. Lo regional es un componente importante. La reforma del sistema Naciones Unidas del Development Pillar no va en ese sentido. Y lamentablemente, esto lo voy a decir aquí, tampoco Europa apoya ese sentido allá, en la Asamblea. Entonces mi preocupación es por qué acá jugamos ese partido y en la Asamblea jugamos otro. Entonces ahí hay un tema porque el evento construido acá es un evento de regionalidad y de multilateralidad. Y eso es un tema importante, que el diálogo entre Europa y España tenía que ser mucho más profundo porque se van a jugar cosas muy importantes ahí. Porque una cosa es tener la región y esta región que discute con España, con Portugal y con Europa, y una cosa es tener país por país, tenemos el papel o la receta a medida o el demand driven país por país. Nosotros pensamos que lo regional, así como es Europa, y se ven modelos, es América Latina. Entonces, lo regional no tenemos que olvidarnos. Y quizás tenemos que pensar y dar una vueltita más de tuerca al tema desde la Unión Europea y España sobre el tema regional en la reforma del sistema de Naciones Unidas. Yo pienso que aquí, discúlpenme que en una conclusión saco un tema tan delicated como uno diría,
pero que seguramente es un tema importante que juega un papel extremadamente crucial. Voy a cerrar con el otro aspecto que me parece crucial, y que es el siguiente. Lo que ha tenido bueno este seminario, en todos los paneles que se ha discutido de lo regional, lo territorial, lo privado, es que son distintas las componentes y eso nos parece extremadamente importante. Pero ¿saben qué pasa? Yo creo que hay un paso también, aparte de lo regional. Es el paso segundo, o sea, pudimos dejar la cooperación más allá de los países se graduaron, gran medida. Pudimos dejar la cooperación como pata de la política internacional, gran medida. La pregunta que me hago ahora, ¿cómo hacemos para que la política de cooperación sea parte de la política de comercio macro? Porque ¿saben qué es lo que me preocupa? Leyendo la CEPAL, que hago la lectura de lo que están pasando con los países, que muchas veces hago un esfuerzo brutal en cooperación, que porto recursos llevo, me cambian 2 minutos los términos de intercambio, me baja la tasa de interés, me sube otra cosa y lo que hice yo me lo comí 10 veces. Entonces hay un tema de proporción. Entonces la política no podemos hacerla así. Cuando construyo un acuerdo de Mercosur, y voy a ser muy sincero, tendría que haber llegado al acuerdo de Mercosur compatible con este mundo. Entonces el camino es difícil, pero creo que no nos podemos esconder en estos temas. Creo que lo de Mercosur se tendría que haber logrado y tendría que haber sido un acuerdo nuevo, y ahí había una componente para cooperar. Entonces, podemos discutir nuestros temas, pero si no entendemos que esto va en un paquete de políticas que a veces tiene efectos muy fuertes y de desproporciones muy grandes, que lo que hacemos con nosotros con una mano lo borra en 2 minutos con otras 2 manos, como están pasando en muchos países hoy, es seguramente un tema que tenemos que saber. Pero esto va también del lado de nosotros los desarrollistas, digamos, todos los que estamos acá. Tenemos que también aprender nosotros a discutir con ese grupo de gente. Agarrar un día uno de DigiTrade, sentarlo acá, cerrar puerta con llave ahí al de DigiTrade y decirle al DigiTrade, ¿sabe qué? Vamos a discutir con nosotros y traer al de DigiConnect más o menos, al que hace la macro, sentarlo al de la macro acá y ¿sabe qué? Quiero discutir un cachito con usted. Porque con Europa me siento a hacerlo, con los americanos ni hablaría, pero con Europa me siento a hacerlo. Entonces, ese es un ejercicio. Secretario, no se lo dejo en sus manos eso, porque es demasiado. Pero es seguramente un ejercicio divertido de sentar al DigiTrade y decirle, sentate en el medio y escuchando. Para que veas lo que es el impacto del comercio, que no es solo la China con Europa. Entonces, ese creo que es un tema que nosotros, si yo me doy una tarea de hoy hacia adelante, a todos los que estamos trabajando en cooperación, démonos esa tarea. ¿Cómo hacemos que los otros actores puedan jugar este partido y cuando jueguen este partido los otros actores, la política nuestra esté integrada ahí? Yo creo que si esto no se hace con la Unión Europea, después lo que nos presentó nuestro amigo Jorge, no, es difícil hacerlo con otros actores. Entonces, eso a mí me parece extremadamente crucial y decisivo. Y el último tema, y con esto cierro, tenemos que pensar los temas nuevos. Creo que ayer o antes de ayer salió un artículo muy bueno en El País sobre 5G y Europa. No sé si algunos tuvieron la oportunidad de leerlo, diciendo cómo Europa no tiene una estrategia de 5G, hoy que 5G empieza a ser una de las estrategias cruciales en el manejo de ciertas infraestructuras. Entonces, el debate se pone, pero ese debate no va afuera de lo que hacemos nosotros, va en el paquete de lo que hacemos nosotros. Las nuevas tecnologías van en el paquete que hacemos nosotros de inclusión, de lo digital, de la escuela, de la formación, de la administración pública. Ese punto de vista, los temas nuevos que van a afectar, a ver, en qué modo nosotros podemos tratar, en lo que tratamos todos los días, aquellos temas nuevos que van a cambiar esa sociedad y que las regiones lo tienen que trabajar juntos, más hoy en un mundo digital. Sin más, sin esto, la verdad que fue un seminario muy interesante y muy gustoso y la verdad que creo que el modo en que se hizo, la estructura, tengo que felicitar a la Fundación Carolina, tengo que felicitarlo de nuevo porque pocas veces hay un debate franco e inclusivo como este. Así que, chapeau y un buen, excelente seminario. A la próxima. Muchas gracias. Tiene a continuación la palabra José Carlos García de Quevedo, presidente del ICO y de la Fundación ICO. La Fundación ICO se siente realmente muy agradecida de haber colaborado con la Fundación Carolina en hacer posible este magnífico seminario. Y como presidente de todo el Grupo ICO, quiero aprovechar la ocasión para manifestar nuestro compromiso de todo el Grupo, desde la Fundación, con la reflexión, el análisis, la difusión y la puesta en marcha de todo lo que se ha discutido en este seminario
acordes con la filosofía de los Objetivos de Desarrollo Sostenible definidos por Naciones Unidas, como ya he explicado en el panel anterior. Yo tenía preparado una intervención muy breve, voy a ser breve, pero visto los antecesores me han motivado y quiero solo añadir una línea más. Acá es así, ¿eh? Mario, esta mañana y hoy lo ha reiterado, que no hay cooperación al desarrollo contra el mercado, sino con el mercado. Ha resaltado la importancia de la integración de la cooperación al desarrollo en los conceptos de integración económica y comercial. Yo añadiría, por supuesto, de la cooperación financiera y en materia de inversiones. Recordaba antes que la última presidencia española de la Unión Europea en 2010 fue un éxito en materia de integración económica y comercial, con los acuerdos de asociación de la Unión Europea con Centroamérica, con los acuerdos de Colombia y Perú, actualmente con Ecuador también, y con el relanzamiento de las negociaciones con Mercosur. Y quiero aprovechar para hacer un llamamiento a que cerremos estas negociaciones, como bien has indicado, lo antes posible, a ser posible antes de la próxima presidencia española de la Unión Europea, que empezará al final de esta legislatura, ya en el segundo semestre del año 2023. Tenemos una ventana de oportunidad que hay que aprovechar, la reforma de los instrumentos de cooperación al desarrollo de la Unión Europea, y hacer esta integración multidisciplinar, multipolar en este mundo. Simplemente reiterarle a todos ustedes nuestro agradecimiento y quedar a disposición de todos ustedes. Muchas gracias. Sí. A continuación, tomará la palabra Rebeca Greenspan, secretaria general iberoamericana. Rebeca. Bueno, muchísimas gracias. Quiero de verdad saludar muy especialmente a Juan Pablo de la Iglesia, al secretario de Estado, a José Antonio Sanauja, querido José Carlos García de Quevedo, los Marios. Y quiero saludar también a Gina Magnolia Riaño, que es la secretaria general de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social. Yo creo que Gina Magnolia tiene en sus manos uno de los instrumentos de cooperación más importantes que hemos tenido en el espacio iberoamericano, porque tiene el instrumento de reconocimiento de los aportes de todos los iberoamericanos, de los países que han firmado el convenio, que independientemente de dónde trabajan, tendrán derecho a pensionarse por el instrumento que maneja Gina Magnolia. No lo tiene ninguna otra región. Laura, tu país y mi país todavía no han firmado, pero estamos en ello. Pero es una cosa extraordinaria que nos hayamos puesto de acuerdo en el espacio iberoamericano para que, independiente de donde hayas contribuido, se puedan sumar los años de tu contribución, para que la injusticia de que los migrantes que contribuyan en muchos países, pero nunca tienen derecho a la pensión, efectivamente puedan recuperar ese derecho. Así que, Gina Magnolia, gracias por estar acá. Yo quiero agradecer una vez más a la Fundación Carolina por la organización de este seminario, a todos ustedes por la contribución, por la discusión tan importante que se ha dado. Yo creo que ha quedado claro en estos días de trabajo que la cooperación efectivamente no es un tema abstracto, ¿no? Ni solo técnico, como bien lo hemos dicho, tampoco es un tema monolítico. Por eso la diversidad, la inclusión con la que se ha convocado este seminario es tan importante, José Antonio, porque es realmente un tema que tiene que estar abierto al cambio, a la diversidad, a los esfuerzos y las ideas de todos los que integramos esta comunidad y que tenemos experiencias diversas que traer para enriquecer el análisis. Yo creo que los temas discutidos, además de la riqueza, fueron un reflejo de esta realidad, ¿no? Hablamos de la importancia de repensar el modelo binario de desarrollo, que todavía rige buena parte de la arquitectura internacional, y de la cooperación y ayuda oficial. Esto se me ha caído 1000 veces, la parte italiana aquí que tenemos. Muy bien. Cuidado que te ponemos una roya. Sí, es cierto. Hablamos de la necesidad de utilizar a la Agenda 2030 como base de esta reconfiguración, apreciando una manera de ver más allá de la renta per cápita a la hora de medir nuestro desarrollo y su universalidad, a la hora de ver la asociación con los países. Y en este contexto,
Han habido debates a los que me quiero referir. Yo he seguido los debates, aunque no presencialmente, sino a través de las personas de la CEGIP que han estado aquí, pero quiero mencionar algunas de las cosas que se han dicho. Por ejemplo, la propuesta de Sergio Tesano sobre los conglomerados del desarrollo y sus nuevas categorías me parece sumamente interesante. Conocimos experiencias muy valiosas como la de Andrea Viñolo de la Agencia de Cooperación de Uruguay, un país recién graduado, como ustedes saben, y Andrea nos dijo ayer que cuando se gradúa, no solo se gradúan los gobiernos, se gradúan también las universidades, la sociedad civil, y que eso, etcétera, y que eso tiene consecuencias para, no solo para el gobierno, tiene consecuencias para toda la sociedad, que no siempre son justas, nos decía Andrea ayer, que me parece una reflexión muy, muy importante. Escuchamos también los planteamientos de Pablo Martínez Océs, de la UCSI, sobre la necesidad de tener en cuenta los territorios, la localización de los ODS, y el territorio en la reconfiguración de la cooperación al desarrollo. Recogimos los aportes de la sociedad civil y de Andrea Costafreda de Oxfam sobre el imperativo de considerar la desigualdad como una métrica fundamental del desarrollo, una métrica, por cierto, ante la que América Latina no sale muy bien, ¿no? Yo les recuerdo por experiencia propia lo que fue desarrollar el Índice de Desarrollo Humano con el factor de desigualdad, corregido por la desigualdad. Eso lo hicimos precisamente cuando yo estaba en el Buró de Latinoamérica, en el PNUD, y se metió dentro del informe de desarrollo humano la corrección del índice de desarrollo humano por desigualdad, lo que ha sido sumamente difícil porque es muy difícil de interpretar y entonces se usa menos, pero ahí está, igual que el índice multidimensional de la pobreza, que también lo hicimos basado en la experiencia latinoamericana, y después se subió al informe mundial, al informe global del índice de desarrollo humano. Y recuerdo que en esa época en que discutimos lo importante que era incluir en las mediciones de desarrollo la multidimensionalidad y la desigualdad, precisamente acuñamos en América Latina en ese tiempo la frase de que había que superar la tiranía de los promedios, ¿no? Porque sabemos que en una sociedad desigual los promedios esconden más de lo que reflejan, y precisamente ese es uno de los temas que tenemos que considerar en nuestra cooperación, y cuando vamos a ver los indicadores de los ODS, como si no fuera suficiente, Mario, que son 169 indicadores, además la mayoría de ellos tendrán que ser desagregados por los grupos que representan las dinámicas de desigualdad de los países, ¿no? Y por eso es importante, y reflexionando sobre lo que dijo Oxfam, no hablar solo de la desigualdad vertical, sino, que es el Gini, ¿no? Sino hablar de la desigualdad horizontal, entre grupos, porque precisamente lo que los promedios más van a esconder en nuestro camino hacia los ODS va a ser cómo le va a cada uno en esa plataforma. O sea, no le va igual a todos los grupos, y la desagregación por grupos, por lo que llamamos la desigualdad horizontal, se va a convertir en un elemento fundamental. Muy importante esta reflexión. También hablamos de contribuir que nuestros países puedan contribuir en este contexto, del hecho de que los mejores días de la cooperación aún los tenemos por delante, del valor de la cooperación triangular y sur-sur, áreas en las que Iberoamérica es pionera a nivel mundial, áreas, como bien decía Felipe Saqueo del DEFCO, en este nuevo paradigma tienen que cumplir un rol extraordinario, precisamente para cambiar el paradigma, no solo la narrativa, sino también la arquitectura internacional, la institucionalidad, el paradigma mismo. Hablamos esta mañana, entiendo, de otros modelos de financiación. Ahí estuvo también ICO, ahí estuvo nuestro compañero de la Unión Europea, y hablamos del blending de muchos de los instrumentos y de cómo el financiamiento, si bien no sustituye a la cooperación, sí tiene que ser tomado en cuenta para los temas que nos incumben, ¿no? Ana Torrón, de FIAP, querida Ana, subrayó la cercanía lingüística y cultural de Iberoamérica. Gracias, Ana, por ello. Dijiste un universo común que nos permite cooperar juntos. Yo creo que realmente es
un elemento esencial del por qué hayamos podido tal vez nosotros contribuir y liderar un esfuerzo distinto en esta dirección. Carmen Castilla caracterizó el espacio iberoamericano como horizontal y a la cooperación triangular como un instrumento privilegiado para incorporar diversos actores al proceso de desarrollo. Voy a elaborar más sobre esto, que me parece también fundamental. Pastora Martínez de CRUE defendió la generación y transferencia de conocimiento como clave en la Agenda 2030, destacó la iniciativa que tenemos en la Secretaría General Iberoamericana de Campus Iberoamérica, así que de verdad muchísimas gracias por mencionarlo. Paulo de Fiocruz, que es una fundación que es un ícono en toda la región, Paulo, y los bancos de leche de Brasil, que ha sido un esfuerzo tan grande por tantos años, liderado por Fiocruz, y destacó la importancia de la cooperación sur-sur en la salud. Por cierto, en los informes de cooperación sur-sur, el sector salud es uno de los sectores que más tiene una dinámica en los números, y por supuesto la importancia de incorporar a Portugal en este proceso de discusión que mencionaste. Y tenemos el tema de los fondos, ¿no? Que nos dijo Jorge. Jorge se llama Jorge de la Caballería, ¿verdad? No es que nos mandaron la caballería de la Unión Europea. No, bien, nos explicó los instrumentos de la Unión Europea para el próximo periodo y los caracterizó como racionales y flexibles, muy importante para nosotros después del acuerdo de desarrollo que aprobó la Unión Europea. Gracias por mencionarlo. Claro, ahí es muy poquito lo que le toca a América Latina, 4.000 millones entre 89.500 millones. No todo es el dinerito, como dicen los dominicanos, pero eso también ayuda, ¿no? Hablamos, yo creo que en definitiva, como se ha dicho aquí, de tú a tú, de manera horizontal, propositiva, solidaria, con imaginación. Hablamos tal y como demanda este nuevo siglo, que hablemos, y esto sí que es un logro, una gran muestra de lo que tenemos por delante, una gran muestra de que el cambio empezó, y yo creo que eso nos ha quedado claro aquí. Yo creo que podemos dedicar nuestro esfuerzo a las cosas que nos dividen. Me preocupa que ellos solo le hagan el juego a los que juegan a la fragmentación, ¿verdad? Realmente estamos en un mundo muy difícil, muy fragmentado, y podemos dedicar como todo nuestro esfuerzo a esa realidad, que es una realidad, no hay que ser ingenuos ni voluntaristas. Pero yo creo que si estamos determinados a hacer uso de los instrumentos que tenemos para combatir los enormes retos que enfrentamos precisamente en ese mundo tan fragmentado, los instrumentos que tenemos se hacen todavía más importantes, ¿no? Lo que podamos hacer para ellos se hace todavía más importante. Y yo menciono aquí, refiriéndome también a lo que dijo ayer el ministro Borrell, quisiera hacer unas reflexiones muy rápidas, si me permite el secretario de Estado. Lo primero es algo a lo que también se refirió Mario ahora, que es el tema de la coherencia de políticas, ¿no? Y el hecho, como bien decía ayer el ministro, que a nadie que no puede terminar el mes se le puede exigir que piense en que se va a terminar el mundo, ¿no? Y yo creo que eso es cierto, pero también es cierto que más y más tenemos soluciones que no necesariamente plantean trade-offs, sino win-wins. Y por lo tanto, de alguna manera, tenemos que poner a las comunidades yo creo que eso es un elemento, una responsabilidad de la cooperación. Poner a las comunidades de práctica juntas para que encuentren políticas conjuntas. Porque la verdad, y yo lo he dicho muchas veces, cuando uno va a hablar del desarrollo sostenible con cada una de las comunidades de práctica, cada una de ellas te va a decir, si vas donde los economistas, te dicen, por supuesto que el desarrollo sostenible, el pilar social, el pilar ambiental, el pilar económico, sí, por supuesto, pero lo más importante vos sabes que es el crecimiento, ¿sí? Y cuando vas a la comunidad de práctica social,
de combate a la pobreza te dicen exactamente lo mismo. Por lo menos, claro, los 3 pilares del desarrollo sostenible. Pero vos sabes, Rebeca, lo más importante es el combate a la pobreza. Y vas a los ambientalistas y te dicen lo mismo. Pero lo más importante es el cambio climático. Y lo que pasa es que sigue siendo cierto que no hay suficientes espacios donde las comunidades de práctica se pongan a dialogar para que independientemente de cuál es la ventana o la puerta por la que entran al problema, lleguen al mismo lugar. Esa es la coherencia de política. Lo es dentro de los países y lo es de unos países con respecto a otros, tanto en la política económica, como en la política social, como en la política ambiental. En la medida en que no podamos poner juntas a las comunidades de práctica y a los policy makers de las comunidades de práctica, cada uno de ellos sigue diciendo que sí a la narrativa del desarrollo sostenible, pero cada uno de ellos sigue convencido de que lo más importante es el objetivo que tiene dentro de su comunidad de práctica. Y yo creo que una de las cosas que la cooperación tiene que hacer es precisamente crear los espacios para llamar a los distintos actores a este espacio. Y yo creo que tenemos que usar nuestra convocatoria precisamente para incluir. Y yo quisiera hablar de los retos pensando en los actores, porque son los actores a los que tenemos que llamar realmente para hacer realidad los ODS. Y entonces hay que llamar, en primer lugar, hay que llamar a los actores sabiendo que una de las cosas distintas que tienen los ODS es que rescata lo público más allá de lo estatal. Y que de verdad creemos que estos actores tienen un papel fundamental que cumplir más allá, nada más, del Estado público, pero no solo estatal. Entonces el sector privado tiene que cambiar su conducta, ¿no? Y por eso es que promovemos el cuarto sector, por eso es que promovemos las empresas de triple impacto, porque creemos que el futuro es un sector privado que internaliza los 3 pilares del desarrollo sostenible dentro de su modelo de negocios, no que trata de compensar después, sino que lo internaliza en su modelo de negocio. Llamamos a la sociedad civil para que no quite el renglón del hecho de que nadie se quede atrás, para eso, que supere la tiranía de los promedios, que no se conforme con el número que nos dan, sino que sepa qué es lo que le pasa a cada uno de los sectores de la sociedad. Llamamos a los fondos y al financiamiento, a los fondos de impacto, para que financien más allá de no hacer daño. Ahora los fondos de impacto están buscando efectivamente esos nuevos proyectos para poder financiar los ODS y aquellos proyectos que internalizan los ODS dentro de su modelo de proyecto. Llamamos a la academia, porque tienen que educar, porque la mayoría de la ciudadanía no conoce los ODS y por lo tanto tienen que meter esto dentro de sus programas de estudio para que se conozca, para que la ciudadanía y los que se educan participen, para investigar, porque tenemos que admitir que tenemos muchas brechas de conocimiento, que no sabemos todo cómo hay que hacerlo para cumplir con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y por lo tanto la academia tiene que ayudarnos con el nuevo conocimiento. Llamamos a la ciudadanía y a los jóvenes, no solo para que participen, sino para que innoven, porque la innovación social está siendo empujada por ellos. Llamamos a las mujeres por su fuerza transformadora. Y tenemos ahí la dimensión regional, yo estoy de acuerdo, pero que hay que ir más allá de lo bilateral, o sea que la llamada a los países también tiene que ser más compleja, ¿no? Pero es una dimensión regional que en mi experiencia construyendo el modelo de cooperación sur-sur es una dimensión regional que se construye de abajo para arriba. O sea, que no elimina la participación de los países, sino que la potencia dentro de la región. Y yo creo que eso es lo que nosotros hicimos dentro de la cooperación sur-sur. Lo que hizo el modelo exitoso es que logramos crear confianza para que cada uno de los actores fuera parte precisamente de un esfuerzo colectivo, Termino
con la importancia de Europa y América Latina y de España, querido Juan Pablo, en esa dimensión. Pero me decía Pablo, pero hay que hablar también del triángulo atlántico, ¿no? A China también se va por el Atlántico, ¿no? Se habla mucho del Pacífico, pero también hay que hablar del triángulo atlántico, Europa, África y América Latina. Y hoy hablábamos precisamente con Mario el Malo de la necesidad de llevar el modelo y la discusión de cooperación sur-sur precisamente a los países africanos. Termino con una cita que me gusta mucho de Shimon Peres con respecto al optimismo, porque muchas veces, ¿verdad?, a los que creemos que a pesar del mundo que vivimos hay mucho que todavía podemos lograr en este camino, nos dicen siempre esos chistes de que los optimistas son los pesimistas mal informados, ¿no? O hay otros por ahí, ese es uno de los benévolos. Pero Shimon Peres decía una cosa que a mí me gusta mucho, y decía que la diferencia, que los optimistas y los pesimistas vivimos igual, pero morimos igual, pero vivimos diferente. Y yo creo que la comunidad de cooperación tiene que vivir diferente en estos tiempos tan aciagos, donde se necesita hoy más que nunca la voz colectiva de esta comunidad. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Rebeca. Antes de dar la palabra al secretario de Estado para las palabras de clausura, tenía el encargo de trasladarles el saludo, ¿no?, y los buenos deseos de la directora Yolita Buzqueviciene, que no ha podido acompañarnos. Y he dejado deliberadamente para este momento el agradecimiento a DEPCO, ¿no?, que nos ha acompañado y además con mucha implicación y, desde luego, dándonos elementos también muy importantes para el debate. Muchas gracias, Jorge, y te ruego traslades también al conjunto de los servicios este agradecimiento. Y ahora sí, damos la palabra a Juan Pablo de la Iglesia, secretario de Estado, para que pueda clausurar este seminario. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Si el ministro, en su sapiencia, decía ayer que poco podía añadir a lo que había estado escuchando en la mesa, imaginaros cómo me encuentro yo ahora delante de todos vosotros y acompañado en esta mesa por semejantes gurús de lo que tratamos. Pero voy a intentarlo y trataré de ser breve, ya que no va a ser bueno, por lo menos que sea corto. Bueno, no voy a recordar, ¿no?, a todos los que han participado, pero sí se lo quiero agradecer a los que han participado en la organización de este seminario tan nutrido de instituciones y de personalidades. Ha sido, desde luego, una tarea coral y, como en todos los ámbitos corales, siempre hay una guía, una dirección que enmarca el tempo y la medida. Y me perdonaréis si las felicitaciones a todos, personas e instituciones, los concentro en este caso en la persona de José Antonio Sanahúja, el director de la Carolina, que además de otras muchas cosas ha sabido hacer que la Carolina recupere ese papel de centro de pensamiento iberoamericano que le ha faltado durante los últimos tiempos, pero que tenía en otros momentos de nuestra historia reciente. Voy a empezar comentando una de las verdades, de las muchas verdades que ha dicho Mario Cimoli, cuando has dicho, Mario, que la política de cooperación, y con gran pasión, es un componente de las demás políticas. Bueno, y viene al caso porque, y además aquí en presencia de Leire Pajín, viene al caso porque el cambio en los planteamientos políticos de fondo de la cooperación española vino de una reflexión
muy en esa línea, de que la política de cooperación no era un instrumento de la política exterior o de la acción exterior, sino que era un elemento, un integrante inseparable de los demás en el diseño de esa acción exterior y en el diseño del objetivo de nuestra acción exterior. Por eso, en aquella época, en el 2004, el Ministerio de Asuntos Exteriores, al que había estado adscrita la cooperación desde nuestros inicios, pasó a incorporar I de cooperación en su título, de manera que por primera vez formalmente la cooperación llegaba, junto con el resto de los elementos de la acción exterior, al Consejo de Ministros. Esto explica, ese precedente explica la importancia especial que tiene la 2030 para nosotros. Desde el surgimiento de la 2030, la 2030 no ha hecho más que enseñarnos un camino, un paradigma, pero es como un libro lleno de arcanos y de elementos por descifrar, ¿no? Yo recuerdo que en la época de los objetivos de los ODMs tenían una gran claridad en su manifestación, en su expresión y en la definición de sus objetivos. También incluso en la evaluación de los resultados, ¿no? Ahora nos vemos obligados a constatar que este nuevo paradigma que todos entendemos en su globalidad y en lo que debería ser su aplicación y la diferencia que hay entre el cambio de la acción en las políticas públicas y en otro tipo de indicadores. Pero lo cierto es que desde 2015 hasta hoy, 4 años después, seguimos dando vueltas a la metodología, a los instrumentos, a los mecanismos, a las relaciones entre los actores de la cooperación. Yo supongo que nos vamos acercando poco a poco a desentrañar los arcanos de la Agenda 2030. Lo único que me preocupa es que nos perdamos mucho en la reflexión y no lleguemos suficientemente pronto a la implementación de las políticas y a encontrar los mecanismos. Por eso es absolutamente imprescindible que seminarios como este sigan teniendo lugar hasta que consigamos ir, ¿no?, consensuando lo que van a ser las pautas en las que dirigir nuestras políticas, los cambios que van a tener que sufrir nuestros instrumentos y el nuevo estilo de relación entre actores que vamos a tener que desarrollar. El tema central de las jornadas Agenda 2030 y Desarrollo en Iberoamérica se ha venido inevitablemente y deliberadamente centrando en los países de renta media, en la articulación de la graduación, en los indicadores. Bueno, como decía Mario Pecini, España se lo cree. Y lo cierto es que bastante antes de la Agenda 2030, España estaba ya muy directa e intensamente implicada en el desarrollo de una agenda para los países de renta media. Y esto nos ha condicionado en 3 de nuestras dimensiones de la política de cooperación. En este momento, por la asunción de la 2030 y por la convicción de que la 2030 es la guía para el futuro, que el Gobierno, dejarme repetirlo una vez más, ha hecho suyo como programa de Gobierno y que, por lo tanto, es una guía ineludible para la cooperación española, que está llamada a volver a ocupar el papel central que ocupaba. Y es que en la dimensión, primero, en la dimensión de la política bilateral de cooperación con los países iberoamericanos, nuestra política tiene que cambiar. Quiero pensar que estamos ya cambiando y que estamos ya adaptándola. Pero bueno, esto vamos a ir aprendiendo al andar. Los objetivos que se persiguen ya no son otros que los objetivos que los ODS. Las acciones no se clasifican de otra manera que por el objetivo al que pretenden llegar. La programación es conjunta con todos los actores, siempre que eso es posible. Hemos tenido una experiencia muy gratificante
en el primer MAP hecho en programación conjunta con la Unión Europea en Bolivia. Es decir, realmente en toda nuestra política hacia América Latina, una región en la que esta problemática es la general, es la común, nos va a hacer cambiar, nos está haciendo cambiar, y tenemos el compromiso de seguir profundizando en esta línea y llegando a una cooperación necesariamente más horizontal, más priorizada, más sostenible. Pero afecta también a otra de nuestras dimensiones, ¿no?, como Estado miembro de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, en la que trabajamos con todos los países iberoamericanos en una horizontalidad y en una lógica aquí, en cambio, de cooperación multilateral. La Cumbre de Antigua, centrada en los retos de la 2030, ha sido un hito importante en el proceso que ha descrito de una manera admirable la ASEGIP durante sus distintas intervenciones aquí, y de la que no nos queda sino retener la importancia de la cooperación sur-sur y triangular. Yo recuerdo que, haciendo un paréntesis, en mi intervención en la conferencia de Buenos Aires, en el PAVA, teníamos 8 minutos para intervenir, 6 de mi intervención fueron dedicados a lo que en el marco de la Comunidad Iberoamericana hacemos en cooperación sur-sur y multilateral y triangular. Bueno, es evidente que, y lo decía Mario y los dos Marios, la importancia de la dimensión regional, el ámbito de la Comunidad Iberoamericana, el enfoque multilateral permite, a través de ese acercamiento completamente horizontal y absolutamente a la carta, un campo de experimentación verdaderamente magnífico. La arquitectura que ha ido generándose en torno a este tipo de cooperación, desde luego, yo creo que es, lo dije así en Buenos Aires, es un verdadero modelo para otras muchas regiones que pueden aprender mucho de la forma en la que se ha desarrollado, de las bases políticas en las que se sustenta y de los logros que ha obtenido. Y afecta también a una parte cuya importancia ha resaltado José Carlos, que es la de nuestra pertenencia a la Unión Europea. Es verdad que desde la adopción del nuevo consenso europeo, por lo menos en la literatura de la Unión, la 2030 ha ido desapareciendo. Uno de nuestras insistentes demandas en la Unión Europea es que la 2030 no puede darse por supuesta, que la 2030 necesita estar allí, que la filosofía que implica simplemente la mención de la 2030 es importante que aparezca en los documentos. Un éxito regular, lo vamos dando, porque la respuesta es no, pero si esto estaba ya en el consenso, ya hicimos nuestros deberes cuando acordamos el nuevo Consenso Europeo de Desarrollo y por consiguiente ahora no hace falta estar diciéndolo todo el rato. Y nosotros insistimos, sí hay que decirlo todo el rato, porque no se trata de volver a los viejos planteamientos, a la instrumentalidad de la ayuda. Se trata de que la sostenibilidad esté en primer plano, que la apropiación esté también en primer plano, todo lo que implica la simple mención de la 2030. Ahora hay, desde luego, una oportunidad magnífica y muy difícil, que es la de la negociación del nuevo esquema financiero que nos va a acompañar del 14 al 20, no, del 21 al 26. El nuevo instrumento, el NDICI, es verdaderamente una gran oportunidad, pero encierra no pocos peligros. Y no puede obviarse la realidad de que la cooperación europea tiene unos objetivos regionales muy específicos, apoyados por unos intereses nacionales muy fuertes, y que cualquier alteración del dominio de otras regiones y de otros planteamientos en relación con la cooperación con América Latina, alterar ese equilibrio o esas cifras
es un empeño difícil, en el que, por otra parte, sabemos que contamos con la simpatía de muchos miembros de la Comisión, que comprenden la importancia estratégica de mantener y de profundizar en una línea de cooperación con la región con la que mantenemos relaciones estratégicas realmente en términos políticos o en términos comerciales. Ojalá lo que ha dicho Bolsonaro sea finalmente cierto, y que no se puede dar la mala señal de que de todos los sobres previstos en las nuevas cifras del nuevo esquema financiero, el único sobre que no crece, crece un 1%, lo cual en términos reales quiere decir un descenso en términos reales, es el único que no experimenta ningún crecimiento. Aparecen otros nuevos, las preocupaciones globales, la cooperación financiera, lo que se va a llevar el Banco Europeo de Desarrollo, pero ese sobre es el único que permanece inalterable a pesar de los cambios brutales que se han producido en los planteamientos de la cooperación y en las necesidades de la cooperación y en la facilidad y la sintonía con la que se puede llegar a cooperar por parte de la Unión Europea con América Latina. Es más, la guía, además hay una guía ya aprobada, que es la nueva comunicación de la Comisión y el Parlamento al Consejo sobre las relaciones con América Latina. Bien, no es un prodigio de planeamiento estratégico, pero es un magnífico catálogo de acciones, sectores y países con los que establecer una magnífica relación en el plano de la horizontalidad que requiere ahora nuestras relaciones bilaterales. Por lo tanto, ahí tenemos, al menos, cuando menos, un reto y, desde luego, un empeño en que va en nuestros intereses nacionales el tratar de conseguir que la Unión Europea siga manteniendo una atención lo más generosa posible, pero también en términos conceptuales con el continente latinoamericano. Por lo tanto, tres dimensiones fundamentales de nuestra política de cooperación: la bilateral con América Latina, la multilateral en el contexto de la SEGIP y nuestra pertenencia a la Unión Europea, están absolutamente imbuidos de perseguir unos objetivos en los que, como decía Mario, lo repito, que creemos que son los que debemos perseguir. Y este es realmente el mensaje que, al término de estos 2 intensos días de reflexión, quería transmitiros, ¿no? España se lo cree. España está comprometida en llevar adelante la causa de este grupo de países que conformamos entre todos y que está en el límite de alcanzar la sostenibilidad o en el límite de perder un recorrido que ya se ha conseguido. Y, por consiguiente, la necesidad de considerar adecuadamente las realidades y retos de los países de renta media y resaltar su papel único como agentes para el desarrollo sostenible y para la protección de los bienes públicos globales estará siempre en nuestro programa de acción, en todas las acciones, en todas las líneas fundamentales de nuestra política de desarrollo internacional. Os agradezco mucho vuestra atención, vuestras aportaciones y lo mucho que habéis compartido durante estos días, y os deseo a todos un feliz regreso a vuestras casas.